El camino del privilegio, que antes comunicaba Manizales con Cartago, desde el sector del Carmen, donde se encuentra la parroquia del mismo nombre, descendiendo hasta llegar a la quebrada de la Diana y cruzar los puentes que comunicaban con Villa María. Era el camino que impulsaba el desarrollo social y económico. El camino del privilegio permitió que Villa María fuera de suma importancia para comunicar a los dos estados más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, en Colombia, el Cauca y Antioquia. En la actualidad, el camino del privilegio es un recuerdo más de nuestros abuelos. La naturaleza ha invadido cada centímetro de su trayecto. Entre los vestigios de la historia del municipio de Villa María también se encuentra la casona, al margen de la quebrada La Diana, la cual sirvió de refugio y cuartel para el general Tomás Cipriano de Mosquera y sus tropas en 1860. Un cordial saludo para todas las personas que siguen esta gran página de Villa María Historia. Hoy nos encontramos en la antigua casa que sirvió como cuartel provisional de las huestes liberales del ejército caucano comandados por el general Tomás Cipriano de Mosquera, dentro de la que se denominó la Guerra de las Soberanías. El 20 de agosto de 1860, Tomás Cipriano de Mosquera, cabeza del ejército liberal, el Estado Soberano del Cauca, el cual llegaba hasta nuestro territorio de Villa María, se cruzaba el río Chinchina y pasábamos al estado de Antioquia. Desde Manizales en Antioquia, Villa María era Cauca. Esta guerra de las soberanías nace precisamente como un conflicto entre Mariano Espina Rodríguez, que era el presidente de aquella época, y al negarse a firmar un tratado de paz con los insurrectos y el ejército oficial, se crea esta guerra. El 20 de agosto de 1860, Tomás Cipriano, como les decía anteriormente, llega y se acuartela aquí en esta casa. Y el 28 de agosto de 1860 ataca la plaza de Manizales, y el 29 de agosto de ese mismo año se firmaría el Tratado de la Expansión. Mucha gente pregunta, ¿qué significa expansión? Expansio en latín significa promesas o votos. En ese Tratado de la Expansión se firmó la retirada, o se estipuló la retirada del ejército liberal, nuevamente replegándose hacia Popayán. Este sitio también tenía un puente muy importante que fue construido hacia 1855 y correspondía al antiguo camino del privilegio, que fue construido bajo una sociedad conformada por Félix de la Abadía Méndez, el gobierno o el municipio de Santa Rosa y Villa María en aquella época, que era un camino que servía también como vía comercial entre los estados soberanos de Antioquia y Cauca. Este camino, a diferencia del camino real que conducía a Medellín con Popayán, era un camino menos dificultoso, tenía unos peones camineros y peones de verga que mantenían el espacio muy bien organizado, y se pagaba también peaje, porque se llamaba el camino del privilegio, había que pagar un peaje o privilegio para cruzar por él. Ese camino pues estaba empedrado en su mayoría, tenía tratamientos de ladera o de taludes en aquella época de la historia, y también tenía tambos de descanso cada 20 kilómetros. Desgraciadamente, por la carencia de políticas públicas de preservación del patrimonio y de la historia de nuestro municipio, esta casa nunca tuvo una declaración oficial, a pesar de ser parte importante de la historia del siglo XIX, no solamente de nuestra localidad, sino también de todo el occidente y de toda la historia de nuestro país. También, aparte de todos los procesos de cambio que le han hecho a esta casa sin ajustarse a unas normas constructivas de preservación del patrimonio, también perdimos el antiguo puente de la Expansión que comunicaba a Villa María con Manizales.